cuál es el precio del monopolista y la cantidad de equilibrio, y que lo grafiquemos. Para hacerlo un poco más fácil, les recomiendo siempre graficarlo para saber qué es lo que tienen que sacar. Tenemos estas rectas, por acá cantidad, por acá tenemos precio. Entonces, si graficamos la ecuación, perdón, la ecuación de la demanda, tendríamos simplemente en ambos puntos el 30 y el 30 en ambos lados. Por acá quedaría 30 y por acá también quedaría 30. Esta es la ecuación de la demanda. Luego, el ingreso marginal, que siempre parte del mismo punto que la demanda, y en este caso va a partir en 15. Recuerden siempre que que el valor del punto de corte del ingreso marginal es, por lo general, siempre es la mitad de este punto de corte. Así que ese puede ser un dato para que puedan verificar si los puntos de corte que están calculando son los correctos. Luego tenemos el costo marginal, que básicamente es una recta. Costo marginal, ingreso marginal. Entonces, estamos analizando el caso de un monopolio y la condición de apreciación para el caso del monopolio es el cruce entre el costo marginal y el ingreso marginal. Esto nos va a dar la cantidad que produce el monopolio. Luego lo tenemos que proyectar para la demanda, para calcular cuál es el precio del producto dentro del mercado. ¿Sí? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Ingreso marginal es igual a costo marginal. Tendríamos entonces 30 menos 2Q es igual a costo marginal, que es simplemente Q. Tendríamos que Q es igual a 10. Entonces, la cantidad que hemos encontrado para el monopolio es de 10. Luego, esta cantidad la tenemos que reemplazar en la demanda, condición de optimización. Reemplazándolo en la demanda, ¿qué es lo que tendríamos? Reemplazar demanda. Precio es igual a 30 menos 10, que es la cantidad que hemos encontrado. El precio es igual a 20. Entonces, ya habríamos calculado la primera parte de la pregunta de cuál es el precio del monopolista y la cantidad de equilibrio. Vendría a ser 20 y 10 respectivamente. Luego, ¿cuál es el beneficio del monopolista? Señale gráficamente. Esa es la pregunta A. La pregunta B, nuevamente, los beneficios para cualquier empresa que estamos analizando es igual al precio por la cantidad menos los costos totales en los que incurre la empresa. Entonces, ya hemos calculado el precio y la cantidad, quedaría 20 por 10, menos los costos totales. En este caso, los costos totales es Q al cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazamos los valores que hemos calculado, sería 10 al cuadrado, esto dividido entre 2. Por acá tenemos 200 menos 10 al cuadrado de 100, entre 2, 50. Entonces, los beneficios del monopolio es igual a 150. Ahora, de manera gráfica, ¿dónde creen que tengamos que visualizar los ingresos del monopolio? ¿Alguna idea, chicos? De manera gráfica, ¿dónde se encontrarían los beneficios del monopolio? Por ahí Gabriel nos comenta que el costo marginal. Recuerden que los beneficios es un área dentro de la gráfica. Ley nos comenta que vendría a ser toda esta parte, ¿cierto? La que estoy resaltando. La parte de María. Ley es otro por encima del costo marginal. Entonces sería solo esa parte.
este cuadrado y esta parte del triángulo. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Eh, tendremos que calcular este punto, si es que lo queremos separar en dos áreas, que vendría a ser la parte de este cuadrado y es la parte de este triángulo, para poder calcular cuál es el beneficio, que tendría que salir 150. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Am, el costo marginal que cruza con el ingreso marginal, tenemos que calcular nuevamente, quedaría 30 menos 2 por 10, nos quedaría 10. Luego, entonces la parte del de cuadrado sería, base por altura simplemente 10 por 10. Y a esto le tenemos que sumar el área del triángulo. Sería base por altura sobre 2. Base por altura, esto dividido entre 2. Por acá tenemos 100 y por acá tenemos 50. Y ese es el mismo resultado que obtendríamos en esta parte calculándolo de manera algebraica. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Mm, a ver. La parte roja es el beneficio total que obtiene la empresa, porque está produciendo 10 unidades y las está vendiendo a 20. Pero a eso le tenemos que quitar el costo, que vendría a ser la parte que está debajo del, ese pequeño triángulo que está debajo del costo marginal. Entonces, como Ley nos menciona, la parte resaltada de color amarillo vendría a ser el beneficio. Esa más o menos sería la intuición. Ese es el costo que nos quedaría 50 si lo volvemos a calcular en este triángulo, el área del triángulo. La parte, a ver si no de otros colores para iniciarlos. La parte azul es el costo, la parte roja es el beneficio total y la parte que está de color amarillo es el beneficio neto. Entonces, de esta manera se podría identificar de manera gráfica la separación entre el beneficio total, el costo y el beneficio neto que tiene la empresa, en este caso el monopolio. No sé si tengan alguna duda de esta parte, chicos. Y entonces continuamos con la pregunta C. En la parte C nos piden, le han pedido analizar cuáles son las consecuencias de la ausencia de competencia en el mercado, cuál es el incremento en el precio como consecuencia de la ausencia de competencia en este mercado. Explique por qué ocurre este efecto. Vamos a hacer nuevamente el gráfico para no sobrecargar lo anterior. Por acá tenemos 30, 15, nuevamente 30. Ya, entonces
Si queremos analizar con el caso de competencia perfecta, tendríamos que calcular cuál es el precio que se debería de cobrar en el mercado si es que existiera competencia perfecta. Nuevamente recordando la condición de competencia perfecta, precio es igual a costo marginal. El precio vendría a ser esta parte de la demanda, 30 menos Q, es igual al costo marginal que simplemente es Q. De esto tendríamos que Q es igual a 15, que vendría a ser exactamente el mismo punto. Espero que no quedó. Vamos a verificar nuevamente. Claro. Este punto justo es el que la cantidad de competencia perfecta. Ya. Pues incremento el precio como es en su mercado. Entonces tendremos que calcular el precio cuando la cantidad producida es de 15. Lo reemplazamos en la ecuación de la demanda. Nuevamente que el precio que nos quedaría es de, um, si la cantidad es de 15, el precio es de 15. A ver, acá es 20. Entonces 20 y por acá tenemos 15. ¿Sí? Entonces, vemos que el precio que cobra el monopolio es superior al precio que está cobrando, que se debería de cobrar en competencia perfecta. Precio de monopolio y precio de competencia perfecta. Esa vendría a ser la parte C. ¿Alguna idea de por qué sucedería este incremento en el precio? ¿Por qué creen que exista un precio mayor cuando existe una sola empresa dentro del mercado? En el caso del poder de mercado le agregaría el abuso de poder de mercado. Lo tenemos por el poder de mercado porque no tiene sustitutos y porque el monopolio puede subir el precio porque no tiene competencia. Ujú. Entonces ahí tienen razones de por qué el precio es mayor al caso de monopolio que el de competencia perfecta. Esto para la pregunta C. La pregunta D continúa con el análisis de las consecuencias de la ausencia de competencia. Le piden calcular el excedente del consumidor bajo un escenario de competencia perfecta y el excedente del consumidor bajo un escenario de monopolio. Nuevamente recordando el excedente del consumidor, que es toda la parte roja. Exacto. Nuevamente. En, en esta primera gráfica, si el monopolio está produciendo 10 y lo está vendiendo a 20, necesariamente toda la parte roja es el beneficio del monopolio, porque eh, simplemente tendríamos que hacer una multiplicación del 10 por el 20. Está vendiendo 10 unidades y las está vendiendo a 20 soles cada una.
Entonces, en este caso, el beneficio total del monopolio es 200, pero producir una unidad le cuesta al monopolio. Entonces, tendríamos que quitarle el costo de producir una unidad adicional al monopolio. Y eso lo calculamos mediante este triángulo de color azul. Ese vendría a ser el costo total de producir estas 10 unidades. ¿Sí? Y entonces tendríamos que restar el beneficio total menos el costo de producir estas 10 unidades para poder obtener la parte amarilla. Eso es lo que hacemos. Bueno, es otra forma de calcularlo, ¿no? Porque en esa parte simplemente calculamos la parte, el área de las partes amarillas, pero podríamos haber calculado el beneficio total, que vendría a ser 20 por 10, menos el triángulo azul, que vendría a ser el costo. O simplemente podríamos calcular de frente el área amarilla. En ambos casos igual nos sale 150. Ujú. En esta parte, el excedente del consumidor. Primero vamos a hacer el caso para competencia perfecta y luego vamos a cambiarlo para monopolio. La parte que está de rojo es el excedente del consumidor eh, para competencia perfecta. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es base por altura sobre 2. La base es de 15 por la altura, que es 30 menos 15. Y todo esto dividido entre 2. 15 por 15 entre 2. Nos queda 112.5. Y para el caso del monopolio, el área del excedente del consumidor se reduce porque ahora está pagando un precio de 20. Se reduce hasta la parte resultada de amarillo. Y en este caso quedaría entonces 10, que es la base, por la altura, que vendría a ser 30 menos 20. Y esto entre 2. Nos quedaría 10 por 10, 100 entre 2, 50. Entonces, la pérdida total del excedente del consumidor sería de 62.5. ¿Sí? Entonces, hay una parte dentro de todo este excedente del consumidor que el monopolio se lo está apoderando, que vendría a ser la parte verde que estoy sombreando. Sin embargo, hay otra parte que se estaría perdiendo, que vendría a ser esta parte azul. Esto forma parte de la PES. Estos son... mm, esto es el... A ver, ¿cómo lo llamamos? Se lo queda el monopolio. ¿Sí? Entonces, si le piden calcular cuál es la parte que se está quedando el monopolio, tendrían que calcular la parte verde. Simplemente es 10 por 20 menos 15. Y para calcular la PES, nuevamente tendrían que hacer la fórmula de base por altura, ¿no? Eh, entre 2 para calcular el área del triángulo. Pero también se tendría que calcular esa otra parte por el monopolio. Toda la parte azul es la pérdida de eficiencia social por la existencia de un monopolio. No sé si tengan alguna consulta de esta parte, chicos, de cómo identificar las áreas dentro del monopolio.
Mm, Claro, en esta parte estamos restando los excedentes para conocer qué tanto está perdiendo el consumidor de bienestar. Porque si antes tenía un excedente del consumidor de 112,5, que básicamente refleja el bienestar que tiene la gente, y ahora tiene un excedente del consumidor de 50, está perdiendo 62,5 de bienestar a causa de que existe un monopolio. Entonces, en resumen, el excedente del consumidor se reduce. El excedente del productor tendría que incrementarse. eh, Se genera una pérdida de eficiencia social que afecta tanto al consumidor como al productor. Sí, el triángulo rojo es el excedente del consumidor bajo competencia perfecta. La parte amarilla es el excedente del consumidor en monopolio. Creo que lo puedo poner de amarillo. ¿Por qué se cuenta la parte de azul? Mm, no, no estamos contando la parte de azul. O no, no entiendo a qué te refieres, Gabriel. ¿Esta es la parte? Ya. Nuevamente, el monopolio, no, en el mercado se podría vender 15 unidades si es que existe competencia perfecta, pero solo se está vendiendo 10. Entonces, todo esto en realidad no se está, no se está operando dentro del mercado. Pero recordando nuevamente cómo es que calculamos los beneficios del productor y del consumidor. Es toda esta parte rosada que estoy resaltando. Pero como se está solo vendiendo 10 unidades, es decir, hasta acá, este triángulo de color azul se está perdiendo. Por eso es que toda esa parte es la pérdida de eficiencia social, ¿no? A causa del monopolio. No, por abajo lo... Tenemos ingreso marginal, tenemos demanda y tenemos costo, ingreso marginal. Y por acá tenemos el costo marginal. En este punto, ya. En, Realmente, en competencia perfecta, el excedente del consumidor y el excedente del productor están resolvidos. Sí, porque se están vendiendo estas unidades a este precio. Pero en monopolio, lo que vamos a tener es un recorte de la cantidad que se llega a producir. Y este recorte en la cantidad que se llega a producir eh, genera que toda esta gráfica se reduzca. Básicamente, el excedente para el consumidor y el productor es la parte verde.
Entonces, ese triángulo que estoy resaltando de color rojo es la pérdida de eficiencia social. Es decir, que no se va ni para el consumidor ni se va para el productor. Es lo que se pierde, porque se está dejando de producir esas cantidades, ¿no? Se deja de producir. Entonces, a razón de que se deja de producir ciertas cantidades, hay ciertos agentes que no pueden consumir más dentro del mercado y por eso se genera la pérdida de eficiencia social. Eh, en monopolio. Y la parte que es rosado es el excedente del consumidor y del productor en competencia perfecta. ¿Sí? Bueno, y la parte roja es la pérdida de eficiencia social que se pierde por no producir estas unidades. No sé si tengan otra consulta, chicos, de la gráfica o en general. Ya, entonces continuamos. Me parece que esa es la última pregunta. Um, claro, y la última parte en la D nos dice, ¿a cuánto asciende la pérdida en el bienestar del consumidor? Esta vendría a ser la pérdida de bienestar en el consumidor, ¿no? Antes tenía 112 de bienestar y ahora tiene 50 de bienestar, entonces el bienestar del consumidor se ha reducido en 62.5. Pérdida de bienestar del consumidor. Ya. En la pregunta 2 tenemos un ejercicio de elasticidad. A ver, en cierta ciudad del Perú, el organismo regulador ha fijado la tarifa en 2 soles por metro cúbico. Como consecuencia, actualmente un hogar promedio consume 20 metros cúbicos. Tenemos cantidad y tenemos precio. ¿Cómo creen que sea la, la demanda por para el bien del agua? Inelástica, elástica. ¿Alguna idea, chicos, de cómo sería la demanda por el agua? Se agradece la sinceridad, Alonso. Sí, en este caso es inelástica porque es un bien esencial, ¿no? Entonces, frente a cambios en el precio, la cantidad pueda, que pueda llegar a consumir se va a ir, no va a cambiar mucho. Es decir, si tenemos un incremento en el precio de peso 1 hasta peso 2, la cantidad que consume no varía mucho. En este caso no se reduce mucho porque es un bien esencial. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a empezar con el ejercicio. Tenemos que el precio regulador lo fija en 2 soles y que un hogar promedio lo consume 40 metros cúbicos. ¿Sí? Nos dan en la parte A, considerando que la elasticidad precio de la demanda ha sido calculada para ese punto en 0.5. ¿Cuál es la función de demanda? Escriba la función y grafíquela considerando el equilibrio, es decir, el equilibrio que nos están dando. ¿Alguna idea, chicos, de cómo, primero, cuál es la fórmula para la elasticidad punto?
Cerca y te falta una parte más. La variación de Q entre la variación de P por un punto, ¿cierto? Por eso se le llama elasticidad punto. Entonces, la elasticidad de Q, P, 0.5 es igual a, vamos a ver, la fórmula general para la elasticidad es el valor absoluto de la variación de Q entre la variación de P por el punto que nos están dando, que vendría a ser P sobre Q. Entonces, nos están dando como dato la elasticidad, que vendría a ser 0.5. Esto es igual esto es la pendiente, vamos a dibujar con una M, la pendiente de la demanda por el punto que nos están dando, en este caso es 2 sobre 40. De esta forma nosotros podemos calcular la pendiente de la demanda que nos da 10. 0.5 por 40 entre 2, sí, nos da 10. Una vez que tenemos la pendiente, tenemos que calcular cuál es la ecuación de la demanda. Vamos a suponer que la ecuación de la demanda es lineal. En el ejercicio no nos dan el dato, pero vamos a asumir que es lineal, porque no hemos visto en el curso otro tipo de demandas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Precio es igual a el intercepto menos la pendiente por la cantidad que se demanda. Ya hemos calculado la pendiente, entonces simplemente nos quedaría calcular cuál es el intercepto de esta demanda. La pendiente es 10 y este es Q. Entonces, tenemos dos puntos. Estos dos puntos los podemos reemplazar para poder calcular este parámetro, el intercepto. Entonces simplemente reemplazamos los puntos. 2 es igual a B menos 10 por 40. Y de esto obtenemos que B es igual a 402. Entonces, pendiente de la demanda. Ya, entonces, ya tendremos la ecuación de la demanda. Precio es igual a 402 menos eh, pendiente menos 10 por Q. Esta vendría a ser la ecuación de la demanda. Luego, la ciudad pasa por una crisis hídrica bastante grave, por lo cual el organismo regulador está evaluando incrementar el precio para reducir el consumo por medio, teniendo como objetivo 25 metros cúbicos al mes. ¿A cuánto debería subir el precio? Explique. Entonces, quiero reducir el consumo a 25. La meta del organismo regulador, que en este caso es, no recuerdo, se me fue el nombre. Quiere reducirlo a 25 unidades, a 25 metros cúbicos. Entonces, simplemente tendremos que reemplazar los valores. El precio es igual a 402 menos 10 por 25. De esto nos queda que 402 menos 10 por 25. Nos queda que el precio lo tiene que incrementar hasta 152 por metro cúbico. Y esto hace referencia a que el agua es un bien inelástico, ¿no? El precio tiene que incrementarse bastante para que la gente tenga los suficientes incentivos para poder reducir su consumo. ¿Hasta acá está claro, chicos, o tiene alguna duda o consulta? Esta parte, esta parte. El 25 nos lo da de dato.
nos indican la ciudad pasa por una crisis hídrica bastante grave, por lo cual el organismo regulador está evaluando incrementar el precio para reducir el consumo promedio, teniendo como objetivo 25 metros cúbicos al mes. Nos dicen en la parte A, considerando que la elasticidad precio de la demanda ha sido calculada para ese punto en 0.5 y ese punto hace referencia a 2 soles por metro cúbico y 40 metros cúbicos, que es la cantidad demandada. BDE. Ah, el valor de B. Mm, Acá reemplazamos los puntos que nos están dando. Para cantidad igual a 40 y precio igual a 2. Y de esta forma calculamos B. Me comentan si tienen otra duda, chicos. ¿Cómo sabemos qué es la elasticidad punto? Porque en el enunciado A nos están indicando que la elasticidad 0.5 es para el punto 42. Para esos dos puntos, la elasticidad es de 0.5. Entonces, hacemos uso de la elasticidad punto. Recuerdo que les envié en la dirigida, no, en la unidad 2. Recuerdo que al final les envié eh, eso de la elasticidad lo saqué de esta parte. Elasticidad punto. Lo que estamos viendo hace poco, ¿no? La variación de Q entre la variación de P por P sobre Q. Tenemos elasticidad punto y la otra elasticidad que vendría a ser simplemente las variaciones porcentuales. Se los llegué a compartir en el solucionario de la unidad 2. Está el último, para que lo tengan a la mano. Ya, ahora, ¿cuál estábamos viendo? No, ya. Entonces está la B, falta la C. En la parte C tenemos otra opción que evalúa el gobierno, es hacer campañas publicitarias de información que busquen concientizar a los ciudadanos sobre la importancia del ahorro del agua, lo cual haría que la demanda se desplace paralelamente. Entonces, vamos a ver a continuación un movimiento paralelo de la demanda del consumo de agua. En este caso, la demanda, el movimiento que tiene la demanda tendría que ser una caída en la demanda, porque se está queriendo desincentivar el uso de agua o ahorrar más el consumo de agua. Asumiendo que el precio se mantiene en 2 soles, es decir, el precio se mantiene en 2 soles, ¿cuál debería ser la nueva función de demanda? Esto queda en 40. Permite alcanzar el objetivo de 25 metros cúbicos al mes. Es decir, quieren mantener el precio
pero lo único que quieren cambiar es la cantidad que se demanda, como a través de campañas publicitarias, que básicamente desplazan hacia la izquierda o reducen la gráfica de la demanda. ¿Alguna idea, chicos, de cómo podrían calcular este nuevo punto? Pueden guiarse a esta parte. Para eso, primero tenemos que preguntarnos, ¿hay un cambio en la pendiente? ¿Solo es un cambio en el intercepto? Exacto, entonces la pendiente que vamos a utilizar es la misma. La pendiente de la demanda nueva es igual a 10. Y básicamente hacemos lo mismo. Tendríamos que el precio nuevo, perdón, el precio se mantiene en 2. Lo que queremos encontrar es el nuevo intercepto de sub 2. La pendiente se mantiene en 10 y la cantidad se mueve a 25. Entonces podemos calcular el nuevo intercepto, que es básicamente 10 por 25, 250, más menos 2, 248. 252. Entonces, la nueva curva de la demanda, si es con la nueva curva de la demanda, dado que se están realizando campañas publicitarias para reducir el consumo, para tener un ahorro en el agua, es de 252 menos 10 por Q, que vendría a ser la curva azul. De esta parte, ¿tiene alguna consulta, chicos, de cómo lo estamos calculando? Precio es igual a 252 menos 10Q, que vendría a ser la ecuación para esta nueva demanda. Y esta es para acá, porque dice rapidez. Claro, si recordamos un poco los cursos de intro de mate básica, sabemos que hay cambios que la ecuación de cualquier recta es igual a b sub 0 más m de x. Entonces, m representa la pendiente de la curva y b sub 0 representa el intercepto de la curva o el intercepto de la recta. Entonces, con esta concientización del consumo de agua de esta campaña, el ejercicio nos está indicando que solo se va a mover que va a existir un desplazamiento paralelo, es decir, que se va a mover de esta manera la curva. Entonces, vemos que ambas rectas son paralelas, y si es que son paralelas, necesariamente la pendiente de esta curva M0 tiene que ser igual a la pendiente de esta otra curva. Por tanto, la pendiente que estamos utilizando va a ser la misma, por eso el 10 se está manteniendo en ambos casos. Sí, por eso se mantiene, porque es un cambio paralelo de las curvas. En el caso en el que la pendiente cambie, entiendo que te tendrían que dar una nueva elasticidad punto, para que a partir de eso puedas calcular nuevamente la pendiente, ¿no? Como lo hemos estado haciendo en esta parte. Te darían una nueva elasticidad, eh, y esta elasticidad sería en este punto, en este nuevo punto, ¿no? De 2 y 25. Y eso te daría una nueva pendiente y tendrías que hallar nuevamente este B2. Pero como es un cambio paralelo, no te dan ese dato y por tanto no tienes que hacer todos esos cálculos. No sé si con esta parte esté más clara, Gabriel. Si no, podemos verlo de otra forma. Es una fórmula general de cómo es fórmula de la recta.
Si lo vemos en... Un segundo para... Y es igual a B. Comparto pantalla para ver cómo funciona esto. Ya, en esta parte estamos copiando la misma fórmula, que es I es igual a B sub 0 más, es igual a B más M de X. Simplemente que acá estamos cambiando los valores para, para B y para M. M es la pendiente, ¿no? Entonces, si hay cambios en la pendiente, ves que la curva se mantiene en este mismo punto, pero está dando vueltas. Que vendría a ser cambios en la pendiente, ¿no? Pero si hacemos cambios en el intercepto, vas a ver que la pendiente se mantiene. Solo son movimientos paralelos en la curva. Entonces, lo que estamos calculando son movimientos paralelos, ¿no? Y la pendiente se mantiene en este caso 10. En este caso vemos nuevamente que la pendiente es bastante empinada. Eso refleja el sector que es inelástico. El consumo de agua es inelástico, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en el ejercicio. Tal vez por acá podemos... Yes. Y esto que vale la pena. 252, 302. La curva que hemos encontrado es esta de acá, que vendría a ser el pendiente de 10 y el gráfico de 402. Esto es para la primera curva de la demanda, y para la segunda curva de la demanda lo que hemos encontrado es I es igual a 152 menos 10x. Es decir, es paralela, solo que se ha reducido. En este caso, para nuestro ejercicio es que la demanda se está reduciendo, pero ves que son paralelas, que nunca se van a llegar a cortar. ¿Sí? Entonces son solo movimientos en paralelo de la curva. No sé si con eso está más claro, Gabriel. Sí, ya. Entonces continuamos con la parte, con la pregunta 3. Sí, esto se los comparto, no hay problema. Ahora, en la pregunta 3, ¿qué es lo que tenemos? El de la PC4, yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo para dar una revisión rápida de la PC. Ahora, estas dos preguntas son más sencillas porque es lo que hemos estado viendo en el curso, en esta segunda parte. Ahora tenemos que el mercado local de cerámicos es un mercado de competencia perfecta, anotando los datos siempre, competencia perfecta, y está caracterizado por la siguiente función de demanda. Tenemos la ecuación de la demanda es igual a 80.000 menos 1.200 por P. Por su parte, la oferta local viene dada por la siguiente expresión. La oferta es igual a menos 3.200, no, 32.000 más 2.000 P.
Calcula el excedente del consumidor y del productor local si el precio de los cerámicos importados expresado en moneda nacional es de 40. Entonces, vamos a verificar inicialmente la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda. Tenemos cantidad, precio por acá. A ver, por acá, ahí lo tengo. Sí. Entonces, el precio, bueno, los puntos de corte para cada uno de estos casos es de 66.67. En este otro caso es de 80.000. Y eso es para la función de la demanda. Para la función de la oferta va a quedar de esta forma. En este caso, el punto de corte es en menos 3.200. Y este de punto de acá es en 16. Entonces, tenemos que encontrar cuál es el punto de equilibrio o la cantidad de equilibrio. Entonces, simplemente tendríamos que igualar ambas ecuaciones para poder encontrar la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio en el mercado de cerámicos. De esto, si despejan y operan, les va a quedar que el precio es igual a 35 y que la cantidad demandada, si curvas, les va a quedar de, a ver, 80, 38.000. Sí. En la pregunta nos indican, calcula el excedente del consumidor y del productor local si el precio de los cerámicos importados en moneda nacional es de 40. En este caso, que el precio sea de 40 no nos importa porque nadie va a estar dispuesto a pagar un precio de 40 sabiendo que en el mercado nacional lo pueden comprar a un precio de 35. Entonces, el excedente del consumidor y del productor simplemente sería la parte que está resaltada de color amarillo y la parte que está resaltada de color verde respectivamente. Excedente del consumidor y excedente del productor. Eso ya ustedes lo pueden calcular. Ahora les dejo las fórmulas. El excedente del consumidor es menos 35, todo esto entre 2. Y el excedente del productor es 38.000, 1, 2, 3. Base por altura. Y esto dividido entre 2. Y acá ojo que nunca les tiene que quedar un valor negativo porque estamos hablando de áreas, entonces las áreas nunca pueden llegar a ser valores negativos. Si les queda algún valor negativo en el excedente del consumidor y el productor, revisen bien el orden de los datos, que en varias veces he visto que les queda un valor negativo, pero nunca puede ser negativo porque es un área. El área nunca es negativa. Ya. Luego, en la pregunta B nos indican grafica el efecto de la reducción de aranceles que hace que el precio de los cerámicos importados se reduzca de 40 a 25. Verifica el efecto de la reducción de aranceles que hace que el precio de los cerámicos importados se reduzca de 40 a 25 por metro cuadrado. Sí, tenemos que reemplazar el precio en cualquiera de esas dos. Tendría que quedar lo mismo. Tiene que quedar lo mismo. Y de esa forma obtenemos la cantidad. De esto vamos a obtener la cantidad. Ya, entonces nos indican que ahora existe una reducción del arancel y que ahora el precio va a estar de 25. Entonces el precio va a estar como para...
Pero en este punto solo se van a ofertar esta cantidad. Tenemos que calcular esta cantidad ofertada y también tenemos que calcular el precio que se estaría pagando en el mercado para el caso de la demanda, pero no nos interesa esa parte porque el precio que van a estar dispuestos a pagar es de 25. Entonces esta parte no nos interesa por ahora. Um, Tenemos que calcular simplemente esta cantidad que se está ofertando dentro del mercado. En este caso existe un exceso de demanda, ¿no? Exceso de demanda. Que vendría a ser toda esta parte. Entonces vamos a calcular esta nueva cantidad que se está ofertando en el mercado. Hacemos uso de la gráfica de oferta. La cantidad ofertada va a ser igual a menos 32.000 más 2.000 por el precio que es 25. Esto que nos queda menos 32 menos 3 más 2.000 por 25. Nos queda 18.000. Entonces, en este caso, se estaría ofertando en el mercado 18.000 productos a este precio. ¿Y qué es lo que sucedería en el mercado? Este vendría a ser el nuevo excedente del productor. Y para el caso del consumidor, ¿qué es lo que sucedería? Simplemente toda esta parte vendría a ser el excedente del consumidor. No, excedente del consumidor. ¿Sí? Y toda esta parte que está de color negra o de color verde, perdón, va a ser la pérdida de eficiencia social, porque se está dejando de vender esta parte. Todo esto se deja de vender. Cantidades dejadas de vender. Y eso es lo que nos estaría generando la PES, es decir, no se va ni para el consumidor ni para el productor ese beneficio adicional. Entonces, eso tendríamos de manera gráfica. Nuevamente ya podrían calcular ustedes mismos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Eso se los dejo, chicos, para que lo puedan calcular. Tendremos esta gráfica. Para la parte azul tenemos este triángulo pequeño. Ya, solo calculamos. ¿Tienen alguna consulta, duda de esta parte? ¿O está claro, chicos? ¿Me avisan? Ya. Y bueno, en la parte C nos indica, el reciente aumento del tipo de cambio elevó el precio en moneda nacional de los cerámicos importados a 35 soles. ¿Cómo cambian sus respuestas de los apartados A y B como consecuencia de ese cambio? Explique. A ver acá. Sí, vamos a ver. Lo pueden separar en tres gráficas, pero tendríamos que calcular ese punto. Esta es la suma de el triángulo, ese cuadrado rojo, y este otro más pequeño. Bueno, y el azul ya es de toda la vida. El azul ya lo conocemos, es 1800, no, perdón, 18.000 por 25 menos 16, y esto entre 2. Y esto ya lo calculamos, sale un número. La parte roja, en este caso, ese triángulo no lo conocemos. Tendríamos que calcular cuánto vale 18.000 en la parte de la demanda. Ahora sería es, 18.000 menos 80, 1, 2, 3, entre
Nos queda 51.67. 51.67. Esto, reemplazar 18.123 en demanda. Y entonces, este triángulo, ¿qué es lo que nos da? Base por altura y esto entre 2. Como segundo. Para que se diferencie. Bueno, y esto les va a dar un número. El cuadrado base, que es 1800, perdón, 18.000, por altura, 51.67 menos 35. Y esto les va a dar un número. Y en la parte 3 tendríamos nuevamente 18, 1, 2, 3, 25 menos 16. Y esto les va a dar un número. Bueno, y así podrían calcular la parte total. Va a ser el excedente del consumidor. Les va a dar un número. Y por acá les va a dar otro número. Y eso sería, ¿no? Calculo cada precio. En esta parte. Este es, a ver. Este es el precio de equilibrio. Este 25 es dato. Este 16 es punto de corte de la oferta. Pero el 25, 51.67 tienen que reemplazar 18.000, que vendría a ser este número. Eh, eh, recordemos siempre que estamos en el eje QP, entonces si queremos encontrar este valor en cualquiera de estas dos gráficas, simplemente tendríamos que reemplazar el 18.000 en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso queremos encontrar cuál es el precio si es que si en el mercado hay 18.000 productos, para el caso de la demanda, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar este 18.000 en la ecuación de la demanda, que vendría a ser esta de acá. Tenemos una cantidad de 18.000, 2, 3, es igual a 80.000, 2, 3, menos 1.200. Y por acá obtuve que precio es igual a 51.67. De ahí es donde sale el precio 51.67. Bueno, y el 66.67 es punto de corte de la demanda, donde cantidad es igual a 0. Mm, no sé si pueda darles más detalles, chicos. Sí, igual yo les comparto este solucionario, terminando la clase para que puedan estudiar. ¿Cuándo tienen su final de micro? Ah, el lunes. Bueno, tienen poco tiempo para estudiar. Pero salieron bien en la última PC, imagino que son temas que pueden aprovechar. Sí, yo se los comparto terminando la clase. Am, ya en la pregunta C, para finalizar el ejercicio, el creciente aumento del tipo de cambio elevó el precio de la moneda
en moneda nacional de los cerámicos importados a 35 soles. Es decir, ya habíamos encontrado que el precio de equilibrio en este mercado es de 35 soles, pero ahora nos indican que las cerámicas importadas tienen el mismo precio de 35. El precio de cerámicas importadas es igual al precio de las cerámicas nacionales. Entonces, en este caso, el excedente del consumidor y productor quedaría igual que en la parte A. ¿Sí? El reciente aumento del tipo de cambio, ¿cómo cambian sus respuestas de los apartados A y B como consecuencia de este cambio? Bueno, el excedente del consumidor es el mismo que en la parte A, pero en la parte B sí cambia porque se estaría incrementando el precio y esta P se estaría, la parte de eficiencia social, en esta parte se estaría reduciendo y se estaría repartiendo tanto entre productores y consumidores. Sí, solo cambiaría la parte A, la parte B, perdón. Ajá. Bueno, y por acá pueden calcular la P, ¿no? Base 38, 1, 2, 3, menos 18, 1, 2, 3. La altura que vendría a ser 25, 51.67 menos 25. Y esto entre 2. Es el peso. Es el número. Bueno, en la parte C no hay ningún cambio porque ya habíamos calculado el precio de equilibrio que es de 35 y ahora el precio importado es de 35. Entonces, no habría ningún cambio. Ya. Y para terminar, la pregunta 4. En el mercado de asesorías económicas en una pequeña ciudad, la única empresa consultora especializada en la economía de dicha zona tiene una función de producción de U igual a 5L, donde L es la cantidad de trabajo por hora, ya sabemos eso. El producto marginal del trabajo es constante e igual a 5. El producto marginal de L es igual a 5. El salario por hora es de 70. La curva de demanda por asesorías es de 30 menos 0.2p. El ingreso marginal es de 150 menos 10Q. En los cálculos intermedios utiliza todos los decimales que sea posible. Ya. En la pregunta A, calcula la cantidad producida óptima y la cantidad demandada de trabajo óptima. Ahora, si recordamos un poco, la función de costo total es igual a PWL, es decir, el pago que haces por tus trabajadores por el salario que le pagas a cada uno, más la tasa de alquiler del capital por el capital que estás alquilando. Esos deben de ser tus costos totales. Pero en este caso no tenemos capital, así que esta parte se elimina y tu función de costos totales es igual a W por L. Pero nuevamente recordando, los costos totales siempre los queremos en términos de la cantidad que estamos produciendo. Entonces acá simplemente tendremos que despejar y nos quedaría L es igual a Q sobre 5. Eso lo reemplazamos en la función de costo total. Nos quedaría, reemplazamos también el salario de dato que nos están dando, 70 por Q sobre 5. 70 entre 5 es de 14. Entonces, nuestro costo total es 14 por Q. Ahora, el costo marginal lo tenemos que calcular, que básicamente es la derivada del costo total, que vendría a ser 14. Entiendo que en el examen les tendría que dar el costo marginal. En el ejercicio, bueno, en la función de producción no estamos utilizando capital, por eso es que eliminamos. No se utiliza. Ya. Ujú. Entonces, calculamos el costo marginal. Si es que es lineal, simplemente eliminas la Q.
Ya. Entonces, nuevamente, la condición de optimización del monopolio, porque es una sola empresa consultora. Ingreso marginal es de 150 entre menos 10Q y la función de demanda es 30 menos 30 entre 0.2, 150. Y esto quedaría 15. Ujú. El costo marginal es una recta, más abajo, en 14. Sí, ahorita vamos a ver ese dato. Eh, Costo marginal es igual a ingreso marginal. Este punto, proyectamos a la demanda, calculamos el precio. Entonces, ¿dónde está ingreso marginal? Ingreso marginal es de 150 menos 10Q es igual a 14. ¿Cuánto nos queda? 150 menos 14, 136. 13.6 es igual a Q. 13.6. Por acá calculamos el precio. Lo reemplazamos en la demanda, perdón. Entonces, si el precio es de 13, perdón, si la cantidad que producimos es de 13.6, el precio es de 82. Ya. Ahora, nos están indicando que quieren calcular cuál es el trabajo óptimo. Ya hemos encontrado cuál es la cantidad óptima que se debe de producir en el mercado, dada la condición de optimización del monopolio. Entonces, si conocemos que la cantidad óptima es de 13.6 y sabemos que esta cantidad es igual a 5L. Simplemente tendríamos que hacer pequeña división. 7.6 entre 5 nos da 2.72, que vendría a ser el, la mano de obra que debe de contratar óptima para poder producir esas 13.6 unidades, ¿no? Esa vendría a ser la pregunta. No sé si tengan alguna duda, consulta esta parte, chicos, porque es un poco al revés de lo que hemos estado resolviendo. Me parece que el único inconveniente que podrían tener es el momento de calcular el costo marginal, pero seguramente se los van a dar de dato, así que no se preocupen por eso. Ya, en la parte B entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ahora supongo que el mercado de asesorías fuese perfectamente competitivo. Calcule la nueva cantidad producida óptima y la nueva cantidad óptima de demanda de trabajo. En competencia perfecta, costo marginal es igual a, perdón, el precio es igual al costo marginal. Tendremos que despejar para Q. Sí, el, esas, tendremos que despejar para Q, para P, perdón. No, es 30 menos Q. Bueno, y esto lo igualamos a 14, que es el costo marginal que hemos encontrado. A ver, 14 por 0.2. Menos 30. 27.2. Sí, ya. Entonces, la cantidad que se produce en competencia perfecta es de 27.2.
Nuevamente, para encontrar el trabajo óptimo en competencia perfecta, tendríamos que despejar este 27.2 es igual a 5L, donde L, 27.2 entre 5, 5.44. Entonces tendremos L y Q. Explica económicamente las diferencias en sus respuestas entre A y B. Ya chicos, ahí ustedes mismos son. Básicamente en competencia perfecta eh, habría una mayor cantidad producida y eso implica que tengas que contratar a más trabajadores. En monopolio la cantidad que se produce es reducida y por tanto no contratas a muchos trabajadores. Ese vendría a ser el examen final. 1, 2, 3, 4. No sé si tienen alguna duda, consulta o algo que quieran profundizar de este tema. ¿Qué parte? A la última. Mm, Pero en la parte C les piden dar un pequeño análisis, las diferencias en sus respuestas entre A y B. En, ahora vamos a analizar acá. Monopolio. Ya, entonces vemos que la cantidad en competencia perfecta es mayor a la cantidad de monopolio. Y también estamos observando que la cantidad que se demanda de mano de obra es mayor que en el mercado de monopolio. ¿Y por qué? En competencia perfecta tenemos mayores empresas, una mayor cantidad de empresas, mayor número de empresas. Ese mayor número de empresas hace que se pueda producir mayor cantidad de consultorías dentro del mercado. Y como se está produciendo una mayor cantidad de consultorías y hay mayor número de empresas, se está demandando una mayor cantidad de trabajadores para producir todas estas consultorías. Por eso es que hay una diferencia entre ambas respuestas, ¿no? En competencia hay más empresas, se demanda más mano de obra porque se quiere producir una mayor cantidad de consultorías. En monopolio solo hay una empresa. Hemos visto de manera gráfica que el monopolio trata siempre de producir una menor cantidad de competencia perfecta, ¿no? Pero este de acá contra este de acá. Entonces, esa sería la parte C. En la B. Sí, esta parte es dato. Tenemos esto. Esta es la ecuación de la demanda. Pero acá está para Q, ¿no? Y la condición es precio igual a costo marginal. Entonces tenemos que despejar para Q para poder reemplazar en esta ecuación, en esa condición de optimización, perdón. Ujú. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Ah, pero hemos terminado antes, hemos terminado 1 hora y media.
Ya, a ver, PC4. Um, mm, no, yo no entro al examen final, solo la profesora de teoría. Ya, PC4. A ver. ¿Alguna pregunta en específico que quieran revisar para dedicarle más tiempo? ¿O en general todo? La pregunta 5. La verdad que se eliminan, ¿no? Mm, Ahorita se lo paso a Lisette para que se los comparta. Ya chicos, entonces, a ver. Mm, Bueno, las personas que quieran revisar la pregunta 5. Vamos a empezar por la 5 y luego vamos a ir intercambiando. A ver. Entonces, entonces la 6. La 5. Ahora, en la pregunta 5, ¿qué es lo que teníamos? Se encuentra en una economía en donde todas las empresas son idénticas y que el mercado se caracteriza por ser de competencia pura. Asimismo, supongo que recibe la siguiente información de la industria. Sí, está en el mismo documento de esta parte, ¿no? Se los comparto igual. La cantidad demandada es igual a 20 menos 10p. El costo total es igual a 1 más q cuadrado sobre 10. La cantidad ofertada es igual a 12p. Ah, ya tenemos esos datos. Entonces, en la primera parte nos indican encontrar la cantidad que la empresa debe producir para maximizar sus beneficios sabiendo que el costo marginal es igual a Q sobre 5. Mm, Nuevamente, en este caso tenemos que igualar la oferta con la demanda para poder encontrar un precio de equilibrio. Entonces, el primer paso es pues, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Y de esto obtenemos un precio de equilibrio y este precio de equilibrio lo podemos igualar al costo marginal. Tendremos entonces 20 menos 10p es igual a 12p. De esto el precio nos queda 0,90 o lo que es lo mismo 20 entre 22. Este precio lo igualamos al costo marginal que nos están indicando, que es de Q sobre 5. Lo ponemos como dato. Y de acá obtenemos que la cantidad óptima es de 4,5.
Luego, encontrar el valor de los beneficios totales. ¿Qué cree que suceda con el número de empresas en el mercado? Los beneficios totales, la parte B, es precio por cantidad menos uno más Q cuadrado sobre 10, que vendría a ser los costos totales, esta parte de acá. De esto, ¿qué obtendríamos? Que los beneficios son iguales a 0,90 por 4,5 menos uno más 4,5 al cuadrado sobre 10. Los beneficios son iguales a 1,025. Pero no se lleva el P de la demanda. En este caso en este caso nos encontramos en competencia perfecta. En competencia perfecta inicialmente tenemos que encontrar el precio de equilibrio. Eh, Pueden utilizar los decimales que gusten, pero por lo general siempre utilizo dos decimales. En competencia perfecta igualamos el precio de equilibrio, tenemos el precio. Y a partir de eso, como tenemos la ecuación del costo para la empresa que estamos analizando, lo tenemos que reemplazar con su función de costo marginal, ¿no? Precio igual a costo marginal y podemos encontrar la cantidad que estaría produciendo la empresa. Luego calculamos los beneficios que podría obtener la empresa. Y en este caso, los beneficios que obtiene la empresa son positivos, eso hace que se genere una mayor entrada de empresas en el corto plazo para que en el largo plazo la cantidad de empresas que hay dentro del mercado se vaya reduciendo. Graficar el equilibrio del mercado, entonces. Acá el precio nos queda de 0,90. En este caso, ¿dónde estás? Tenemos que el precio es de 0,90. Tenemos la cantidad. Esta es la oferta, la demanda. Y en este caso tenemos 11, que sí es de reemplazar este precio en la función en la función de demanda y oferta que tenemos. En competencia perfecta, por lo general, sí les van a dar el precio, perdón, la oferta y la demanda, porque si no sería complicado poder encontrar esta relación, a menos que les den el precio de equilibrio. Eso vendría a ser para el mercado. Y para la empresa, ¿qué es lo que tendríamos? Um, bueno, para la empresa se les estaba pidiendo la función de costo total, costo variable medio y costo medio. El costo marginal es de Q sobre 5. El costo variable medio es Q cuadrado sobre 10. Sería Q sobre 10, perdón. Um, Luego el costo medio es 1 entre Q más Q sobre 10. Eso lo podrían haber graficado en el link que les compartí. Les tuvo que haber quedado más o menos de esta forma. Costo medio. El costo marginal es una recta con pendiente un quinto. El costo marginal. Luego tenemos esto, tenemos esto. Costo variable medio es Q sobre 10. Está pendiente de un quinto. El otro es un décimo. Entonces el costo variable medio tendría que ser otra recta. Costo variable medio. Pendiente 1 sobre 10.
Debió quedarles más o menos de esta forma. Y acá se debió calcular el costo mm, de 4.5. Se tendría 0.90. De esta forma les debió de haber quedado el ejercicio para la pregunta 5. ¿Alguna otra pregunta que quieran revisar, chicos? La 6. En la pregunta 6, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la cantidad demandada es de 100 menos 2p, 20p. La cantidad ofertada es igual a 40 más 10p. Usted decide entrar en el negocio y estima que las funciones de costos totales y marginales son de... Estima el equilibrio de mercado y determine la cantidad que usted deberá producir. Nuevamente, la cantidad de equilibrio del mercado es 100 menos 20p es igual a 40 más 10p. De esto se encuentra que el precio es igual a 2 y la cantidad del mercado es 60. Luego reemplazamos el precio de equilibrio con las funciones que hemos estado, que se obtuvieron, ¿no? Precio es igual a costo marginal. 2 es igual a 0.2 por Q. De esto obtenemos que la cantidad que va a producir el, todo el costo marginal es 0.2. Que la cantidad que va a producir en precios de 10. Sí, después hacemos el 7. La cantidad que se produce es de 10. Luego nos indican, determine si su idea de negocio es buena, calcule qué beneficios obtendrá. En este caso nos están solicitando los beneficios que obtiene la empresa que queremos poner. En este caso los beneficios es igual a P por Q menos el costo total, 0.1 Q cuadrado. Los beneficios, estamos produciendo 10 unidades a un precio de 2 menos 0.1 por 10 al cuadrado. En este caso los beneficios nos van a quedar de 10. Entonces, el, existen ganancias dentro del mercado que queremos, si es que ingresamos al mercado vamos a obtener ganancias. Luego, representa gráficamente el equilibrio de la empresa, coloque los puntos de corte. A ver, en esta parte C nos hubiese quedado de la siguiente forma, precio, perdón, cantidad precio. El costo marginal es una recta, 0.2 Q. Acá vamos a tener el costo medio es igual a 0.1 Q. Costo marginal, costo medio. Y por acá vamos a tener el precio. Entonces, precio igual a costo marginal. El precio es de 2. Por acá podemos obtener el costo medio de producir, que vendría a ser 1. Toda esta parte sobrada va a ser las ganancias de la empresa para producir una cantidad de 10. Que a veces. Y finalmente en la parte de, mm, sabemos que, lo que se produce en el mercado es de 60, que la cantidad producida total es igual a la suma de cada empresa, la producción de cada empresa. Entonces tendríamos por acá 60 es igual a n por la cantidad que vamos a producir o que cada empresa podría llegar a producir, que es 10. Y por acá tenemos que n es igual a 6. Ahora vamos por la pregunta 7.
ver, la pregunta 7. Una empresa monopolista se enfrenta a la siguiente curva de demanda, donde Q es la cantidad demandada y P es el precio. Su costo total está dado por, costo total es igual a Q cuadrado más 10Q más 100, y el costo marginal el costo variable medio es de tanto, el costo marginal que nos importa es de 2Q más 10. El ingreso marginal es igual a 250 menos Q. Entonces, ¿cuáles son el precio y la cantidad que maximizan los beneficios? ¿Cuánto es el beneficio total? Nuevamente, la condición de optimización del monopolio es ingreso marginal es igual a costo marginal para la parte A. Tendríamos 250 menos Q es igual a 2Q más 10. 3Q, 240, donde Q es igual a 80. Nuevamente, acá hacemos la gráfica, aunque no nos piden. Entonces, este 80 lo podemos reemplazar en la ecuación de la demanda para poder calcular el precio. Por esa parte. Precio es igual a 250 menos 80 sobre 2. Precio es igual a 210. Los beneficios del monopolio nuevamente es P por Q menos costo total. P por Q, 210 por 80 menos el costo total que lo habíamos encontrado, que nos dan de dato, perdón, es Q al cuadrado, vendría a ser entonces, 80 al cuadrado más 10 por 80 más 100. De esto tienen que encontrar el valor de 9500. En la parte B, supongo que el Estado introduce un impuesto de 4.5 soles por unidad producida. ¿Cuánto producirá el monopolista y cuáles serán sus beneficios? Mm, 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 mm. En este caso, como les habíamos comentado previo a hacer el examen, el ingreso marginal es igual al costo marginal más el nuevo impuesto. Entonces quedaría 250 menos Q es igual a 2Q más 10 más el nuevo impuesto que es de 4,5, perdón. Resolviendo todo, les va a quedar que la cantidad es de 78,5 y que el precio es de 210,75, perdón. Reemplazando todo, quedaría P por Q menos costo total. Los beneficios, 210 por 78,5 menos el costo total al cuadrado más 10 por la cantidad nuevamente más 100. Y de acá los beneficios quedarían 9496,62. Grafique en plano PQ las curvas de demanda, el ingreso marginal y los resultados de los incisos A y B. A ver, esto podría quedar por acá. Estos. De la gráfica de la demanda, desde acá, sabemos que si cantidad es igual a 0, el precio es igual a 250. Si el precio es igual a 0, la cantidad es igual a 500. Luego, el ingreso marginal siempre es la mitad, al menos en todos los casos. Sí, 250
y 250 por acá. Luego el costo marginal en la primera parte nos quedaría de 2Q más 10. Si la cantidad es igual a 0, el costo marginal es 10. Si el costo marginal es igual a 0, la cantidad es menos 5. Ya. Este es para el primer costo marginal. Y para el segundo costo marginal, que es 2Q más el impuesto de 4,5. Mm, mm. La cantidad que hemos encontrado en el primer caso es de 80 y en precio de 210. Y en el segundo caso, de 78,5 y precio de 210,75. Sí, entonces, esto sería de manera gráfica cómo quedaría el monopolio. Y en la parte final, calcula la pérdida de eficiencia social. Lo vamos a hacer para la primera parte, cantidad, precio. 500, 250. Por acá tenemos el costo marginal, 210. ¿Qué es lo que se tiene que calcular? El costo marginal igual a la demanda para encontrar el caso de competencia perfecta. Costo marginal es igual a 2Q más 10 y precio es igual a menos Q medios. Para acá quedaría 240, 4Q, 3Q es igual a 120, no, 2, 480. 480 entre 3, 160. Entonces, la pérdida de eficiencia social vendría a ser todo este triángulo. También tendríamos que calcular este valor. Am, si la cantidad es 80, el costo marginal 160, 170. Esto sale de que el costo marginal es igual a 2 por 80 más 10. Y ya, sería base por lectura sobre 2. Pues, mm, base 180 menos 160 menos 80 por altura, menos 170 y esto entre 2. Nos queda 80 por 40 entre 2.
1600. Ya. No sé si tengan alguna duda o consulta de esta parte, chicos. Me comentan. Ya, chicos. Entonces sería la última clase.